Muy buenas noches a todos y muchísimas gracias por acompañarnos un miércoles más aquí en El Toro por los Cuernos. Miren, voy a empezar el programa leyéndoles esto. La Congregación del Santo Hospital de Caridad construyó este edificio, tercero de su historia, destinado a Hospital General, y se lo ofrece al pueblo ferrolano como homenaje a las generaciones que durante 5 siglos crearon, mantuvieron y acrecentaron esta benéfica institución, y se lo dedica a las que la sucedan. Vamos a hablar del Hospital General, vamos a hablar del Santo Hospital de Caridad. Y para eso nada mejor que esta noche contar con el hermano mayor, que es Alberto Lenz, capitán de navío, retirado. ¿Me decís todos retirado? Retirado. Yo os veo más activos que nada. Sí, bueno. Pero bueno, ya no de la Armada. De la Armada retirados. Pero solo de la Armada. De la Armada, sí. Porque tu cargo en el hospital es fundamental. Estáis trabajando todo el santo día de Dios allí y tienes tiempo para dedicarle 3 años a la publicación de este libro fenomenal, a escribir este libro, que es la historia del Santo Hospital de Caridad de Ferrol. ¿De dónde sacas el tiempo? Bueno, pues madrugando, robándole un poco de tiempo a la vida familiar. De hecho, la dedicatoria, pues a Caridad, mi mujer, se lo dedico a ella y le digo que me permitió amablemente y cariñosamente el suprimir muchas horas de la vida familiar para poder escribir el libro. Bueno, yo lo que creo, yo cuando lo vi, la dedicatoria a Caridad, dije yo, esto ya está amañado, porque es el Hospital de Caridad dedicado a Caridad, aquí había una especie de complot, o sea que te tenía que dejar a la fuerza, que hicieras lo que quisieras. Este libro está editado por la Diputación. Por la Diputación Provincial, sí. Y es fantástico, y es exhaustivo, porque es que aparte de estar precioso, de tener todo tipo bueno, escrito fenomenal, con todo lujo de detalles, unas fotografías impresionantes, donde se recoge toda la historia de las gentes que hicieron posible el hospital, la historia del hospital en sí, toda la maravilla de aportación artística que tiene el hospital. Pero por eso vamos a empezar a hablar, si quieres, desde el principio, Alberto. ¿Qué es el hospital? Yo, si me permites, antes de nada, y como has hablado tú de la publicación, quería agradecer a aquellas personas que hicieron posible la edición y la aportación de datos para que este libro llegase a buen fin. Primero la Diputación Provincial, que amablemente el actual presidente, en una conversación informal que tuvo con él, me dijo: adelante, tienes todo mi apoyo. Y después a una serie de personas que constan en los agradecimientos del libro, y que me aportaron documentos, que me aportaron fotos, que me aportaron ilustraciones, y quiero reseñar especialmente a 3 personas, que son Elena Cardona, que fue la que escribió ya en su día, en los años 70 del siglo pasado, escribió ya una historia del Hospital de Caridad, muy buena, muy bonita, que sirvió de base para esto y que ella amablemente me cedió, digamos, el permiso para poder tomarlo como referencia. Después al profesor Pedro González Rodríguez, que hizo también la crítica de los cuadros del hospital que se publicaron por el ayuntamiento también ya hace unos años. Y al fotógrafo Argemino Malde, que es el autor de las fotografías que constan en ese libro. Todos ellos pues cedieron, digamos, su propiedad intelectual, se la cedieron a la congregación, a la fundación del hospital, muy, muy amablemente, y por ello quiero destacarlo antes de nada. Sí, y son 3 siglos de historia, Alberto. 3 siglos de historia, aunque, como dice la placa, ¿no?, desde hace 3 siglos, las generaciones que nos precedieron y que el hospital en aquella época, cuando se inauguró en el año 1974, preveyendo que continuaría la obra por varios siglos más, dijo a las generaciones venideras. Es decir, que el hospital es del pueblo de Ferrol, lo dirigieron personas de Ferrol o venidas a Ferrol desde otros sitios, como fue nuestro primer hermano mayor, don Dionisio Sánchez de Aguilera, que era sevillano, pero bueno, después se casó en Ferrol y vivió toda su vida en Ferrol. Y a las generaciones actuales, que somos representantes del pueblo de Ferrol en la congregación de hermanos, que somos sobre 200 ferrolanos, y después lo que es el patronato en sí, que es el que lleva las riendas de la fundación, que somos 21 personas. Yo soy el presidente, hermano mayor, hay 2 vicepresidentes, un secretario y 18 vocales. Y las generaciones venideras son las que tienen que venir a relevarnos, que ya somos nosotros mayores, tienen que coger el testigo. Por eso, muy certeramente, don Juan Cardona, que fue el que
el que dirigió la construcción del Hospital de Carranza, se lo dedicaba a las generaciones venideras, que son las que evidentemente tienen que tomar el relevo. Ciñéndonos ya a los primeros tiempos de la historia del hospital, aunque la placa pone 3 siglos, sin embargo, son 5 siglos, porque ya había un pequeño hospitalillo en la zona portuaria que probablemente fuese fundado por doña Juana Díaz de Lemos, que fundó también el de Neda. Curiosamente, en el ayuntamiento de Neda, hay en la entrada principal hay una placa que dice este hospital, porque allí había otro hospitalillo, fue fundado en el año 1500. Pues probablemente que ya hubiese un hospital dedicado a estos menesteres en la zona portuaria, como también lo había un hospital de la Armada, de la Marina de aquella época, que era un hospital de galeras también que ya existía en aquellos tiempos. Pero bueno, ya ciñéndonos a lo que es el Santo Hospital de Caridad, a la congregación del Santo Hospital de Caridad, podemos considerar que el primer hospital que hubo dedicado al recoger a los que venían por mar a hacer el Camino de Santiago es el que está ahora mismo en la zona donde está el antiguo cuartel de instrucción, la sala de armas del Arsenal, en el número 7, ahora está rehabilitada la casa, en el número 7 de la calle del Espíritu Santo. No me digas. Que se llama Espíritu Santo precisamente porque nuestro patrono de siempre fue el Espíritu Santo y lo sigue siendo. Es el número 7 de la calle del Espíritu Santo. Y ese está rehabilitado. Ahí ya fue el primer hospitalillo que hubo, que tenía una capilla, tenía 20 camas y tenía una cocina, y ya se prestaba asistencia profiláctica a los que venían a hacer el Camino de Santiago, y posteriormente ya se decidió que aquellos ferrolanos pobres que no tenían recursos se las atendiese gratuitamente. Ahí ya empezaron los primeros médicos a colaborar de forma altruista, aunque también de siempre la congregación y la fundación tuvo médicos de pago desde un principio, o sea que se compaginaban la asistencia por profesionales médicos ferrolanos altruistas que colaboraban de forma gratuita con otros profesionales que los hubo desde el principio. En esa época, después de diversos avatares y diversas discusiones... Debemos estar hablando del siglo XV. Ya este de calle del Espíritu Santo ya es del 1700. Ya estamos en el siglo XVIII. 1700 y pico, siglo XVIII. Siglo XVIII. Tuvo diversos avatares, estuvo abandonado, fue escuela, fue albergue de tropas, fue de todo. Una casita muy pequeñita, o sea, con albergue de tropas, porque... pues a lo mejor dormían allí 40 o 50 personas. No es que fuese un cuartel en el sentido que entendemos por una guarnición. Entonces, la Armada siempre colaboró. Vega Florida, que era capitán general, apoyó toda iniciativa para restablecer el hospital, y fue cuando el pueblo de Ferrol, con su alcalde, pues decidieron encomendarle a Sánchez de Aguilera que dirigiese el hospital. Sánchez de Aguilera le dijo que sí, pero le dijo que le diese cierta autonomía. Incluso hubo una cierta rencilla con el obispado, porque el obispado, en los tiempos estos que dije anteriores a Sánchez de Aguilera, intervenía y hubo muchas discusiones y muchos problemillas. Y de hecho nuestro fundador lo dijo, y se lo dijo por escrito al alcalde, que no quería que el obispado interviniese para nada. Después se lo pensó mejor, y como es lógico, y desde entonces tenemos una relación magnífica con el obispado. Ya no solo estuvo totalmente de acuerdo, sino que las constituciones que se redactaron comienzan hablando del Espíritu Santo, de María Santísima, y terminan con las indulgencias concedidas por varios cardenales, varios obispos, etc. O sea con total incardinación con la Iglesia, que se mantiene en la actualidad después de tantos siglos. Pero claro, ese edificio, como digo, es muy pequeñito, y todas las personas ahora cuando den un paseillo por allí pueden verlo, el número 7 de la calle del Espíritu Santo, se hizo insuficiente para cuando ya empezó la actividad fuerte de los arsenales, cuando ya, aunque había los hospitales militares, que fueron un poquito parejos con nosotros, pero con una potencia y con una infraestructura y con unos medios humanos y materiales muy superiores a nosotros, por supuesto. Y serían en Esteiro, seguramente. Estarían donde las La Armada tuvo, en primero, que dije antes, el de Galeras en la zona portuaria. Sí. Después uno en La Graña, porque el primer astillero que se construyó fue el de La Graña. Sí. Cuando ya se construyó el de Esteiro, y después ya el Arsenal, la Gran Dársena y eso, hubo uno más o menos en donde está ahora Correos, más o menos.
donde está ahora Correos, Sí, que sí, estaba sí, sí, al lado de la puerta del Arsenal, hubo un hospital. Estaba un poco, digamos, a pie de obra porque para atender a los accidentados, que desgraciadamente en aquella época había muchos. Después fue ya cuando se construyó el de Esteiro, que tuvo varias etapas y perduró hasta el siglo XX, hasta bien entrado el siglo XX. Después ya pasaron a la zona de Catabois y ahora no hay ninguno, ninguno de la Armada. Bueno, ahora es campus. Ahora es el campo, bueno, Es bien, se ha campus aprovechado universitario, afortunadamente, muy bien aprovechado. se ha aprovechado muy bien con una infraestructura muy bonita, bonito, muy bien está realizada, precioso. muy bien ejecutada, se ha aprovechado estupendamente. Y el de Catabois lo aprovecha la Seguridad Social, Fantástico. porque lo han incorporado junto con el Novoa Santos, el antiguo sanatorio antituberculoso, lo han incorporado a su propia infraestructura. Entonces se vio que el hospitalillo de la calle del Hospital no era suficiente. Entonces se decidió hacer el de la calle del Hospital, que se llamó de Canido en un principio, aunque posteriormente la calle se llamó del Hospital en honor al hospital, y ahora se llama Concepción Arenal, aunque hay mucha gente. Ayer veía yo un letrero ahí en la calle María, creo que es, que ponía: nos hemos trasladado a la calle de Concepción Arenal, entre paréntesis, Hospital. Ponía así, porque la gente aún sigue llamándole así. Bien, y ahí entonces ya se hizo un hospital de una cierta capacidad, que es ahora mismo donde está el Centro Cultural Torrente Ballester. Se inauguró a principios, sobre el 1780 y tantos, y unos años más tarde se construyó la capilla anexa. Curiosamente, el otro día nos hablaba el párroco de San Francisco, decía: fijaros en la orientación de las iglesias de Ferrol, que tiene que, al entrarse en ellas, y todas las iglesias de la cristiandad, mirarse al oriente, es decir, hacia la salida del sol. Y efectivamente la iglesia de San Francisco, la iglesia de la Orden Tercera, la iglesia de San Julián, miran a oriente. Bueno, pues la del Hospital, por necesidades del solar, no mira a oriente. No mira a oriente, pero tuvo que pedir permiso para que el sacerdote pudiese, y hay un documento en el archivo, para que pudiese celebrar la Eucaristía, la misa, mirando aquí, no mira al oriente. Bueno, aprovecho ya para decir que parte de la información del libro procede del archivo del hospital, que desde un principio, desde la primera congregación de Sánchez de Aguilera, ya tuvo un archivero, y lo sigue teniendo hoy en día, aunque ahora mismo la normativa de las fundaciones no permite que haya cargos así concretos, pero uno de los vocales es el archivero, y es un archivo magnífico. Quizás, junto con el del Ayuntamiento de Ferrol, que también lo es una verdadera joya. Investigan muchas personas. Ahora mismo hay un investigador que está haciendo un trabajo muy bonito de una cosa que cito yo en el libro, que fue una herencia, que luego hablaremos de las herencias que favorecieron el funcionamiento del hospital, que la herencia del párroco de Serantes, que hubo ahí una disputa, aparecieron un testamento que lo tenía, era el hospital el destinatario de la herencia, y después apareció una persona con otro testamento que decía que no, que el de él era el bueno. Se demostró que era falso, metieron en la cárcel a 3 o 4, bueno, pues hay una carpeta entera dedicada a eso, y hay una persona ahora que está investigando ese tema. Es decir, que las fuentes primordiales del libro son del archivo histórico nuestro, del archivo fotográfico, que también tenemos, y aquí aparece, está muy de actualidad. Hoy venía La Voz de Galicia, 2 fotografías del presidente fallecido, Adolfo Suárez, del expresidente, visitando a una diputada de Anona Inés Vilariño, diputada en aquel entonces del partido de Adolfo Suárez, gran impulsora y gran defensora y gran amante de nuestro hospital también, por cierto. Pero tenemos otra nosotros, que está aquí en el libro, que es el presidente del gobierno firmando en el libro de honor del hospital, en esa visita que hizo. Por eso digo lo del archivo fotográfico, que también es fenomenal, es muy interesante. Visitas de obispos, visitas de autoridades constan en este archivo. Bueno, y lo que tenéis, pero ya el hospital, de la calle del Hospital, ya es un hospital de envergadura. Bueno, es un hospital grande, es un hospital... Es un hospital que, con las ampliaciones que se le fueron haciendo posteriores, porque ahora lo vemos derribado, pero los que somos ya mayores nos acordamos del... Bueno, hasta hace relativamente poco tiempo, como hospital. Cuando llegó a tener 200 y pico de camas. Entonces, claro, fue cuando se quedó constreñido y ya se decidió después trasladarse a Caranza. El hospital de allí funcionó muchísimos años, como digo, pues funcionó exactamente desde 1780 y tantos hasta el 1974, que se trasladó. Que es cuando se traslada... No, a Caranza. Se traslada a Caranza ya en el 74, en el 74, 1974.
sin el O sea, anexo que actual... lleváis en Caranza ya mucho tiempo. Sí, sí, por eso está el hospital ya un poco viejecillo, y estamos procurando renovar las infraestructuras con un gran esfuerzo y con gran sacrificio, porque evidentemente le hace falta una remodelación. Ya hemos remodelado 3 de las plantas y queremos remodelar la cuarta ahora, independientemente de las mejoras tecnológicas y eso, que casi al final hablamos un poquito de ello. Pero entonces tú decías al principio que ya desde el primero de la calle Espíritu Santo ya había médicos de pago, ya había gente... había médicos... ¿Cómo funciona el cuerpo del hospital? O sea, también en el hospital, en las constituciones, es decir, en la reglamentación del hospital, consta al detalle absolutamente todo. Dice que habrá un cirujano, dice que habrá 1 o 2 médicos, dice que habrá enfermeros, que habrá criadas, que habrá cocineras, que habrá portero, que habrá un capellán o varios capellanes. Está perfectamente estipulado. Pero ya desde entonces. Desde entonces, desde las primeras constituciones que son refrendadas por el rey Carlos III. En la actualidad, a lo que es ahora mismo el reglamento del patronato, pues se le ha descargado de esas actividades, es decir, rige lo que es el patronato en sí y las relaciones del patronato con el protectorado de la Xunta de Galicia, puesto que somos una fundación de interés gallego y nos relacionamos con la Consellería de Asuntos Sociales de la Xunta de Galicia. Entonces, eso está en reglamentaciones aparte, y se mantiene el espíritu tradicional católico de nuestra fundación, que tengo que decirlo, que es una fundación católica. De hecho, todos los hermanos de la congregación tienen que ser católicos practicantes. Es el único requisito que se pide. Entonces, desde un principio hubo médicos, como dije antes, de que trabajaban de forma altruista, y otros que ya estaban en la plantilla, porque claro, la plantilla era necesaria. Muchos de los médicos que iban de forma altruista, sobre todo cuando ya empezó a evolucionar más la sanidad en Ferrol, pues tenían sus trabajos remunerados. Unos eran de la Armada, otros eran de instituciones privadas, otros eran de la sanidad municipal, en fin, pero y esos en sus ratos libres o robándole tiempo a sus trabajos iban al hospital, pero había los de plantilla porque era necesario que hubiese un control exhaustivo. Y se fija incluso lo que había que hacer cuando llegaba el enfermo. Se dice, pues al llegar se le recibirá, se le vestirá, se le dará tal, se le confesará, lo decía las primitivas constituciones, se le confesará y se alojará. Lo visitará el médico nada más llegar, o sea que tenía que haber una dotación de plantilla. Después ya cuando se incorporaron las religiosas, en el 1800 y pico, pues ya parte de estas funciones las podían hacer ellas. ¿Y el tema de beneficencia cómo se contempla en el hospital? En principio era solamente de beneficencia. Solo de beneficencia. Sola beneficencia. Hay que decir que el ir al hospital de caridad era de pobres. O sea, la gente, es más, no se le admitía, no lo permitían las constituciones, tenían que acreditar que no tenían medios. Claro, porque a la gente se la atendía en casa, entonces. Exactamente. Era una medicina totalmente diferente ahora. Claro, no tiene nada que ver. Nuestro fundador murió en su casa. Claro. Después dijo que me lleven al hospital, que me amortajen como a un pobre, que me entierren como a un pobre, que me pongan en el suelo, tal. Pero él murió en su casa. En casa. Es que no podía ir no podía ir al hospital porque no lo permitían las constituciones. Más tarde, ya a partir de finales de 1800, principios de 1900, ya se vio la necesidad, puesto que las aportaciones del pueblo de Ferrol, porque el hospital se mantenía de aportaciones del pueblo de Ferrol. Hay una imagen en el libro del capitán general de Vega Florida con una capacha pidiendo limosna por la calle. Se mantiene hoy en día la tradición de la arqueta que se pone el día de Sábado Santo a los pies de la Virgen de las Angustias para que los fieles ferrolanos depositen allí su limosna. Esa arqueta el resto del año está en el propio hospital, en el hall. Y ahora la lleváis a San Julián. Ahora la llevamos a San Julián porque antes se llevaba a la capilla del hospital. Al suprimirse la capilla, al pasar a actividad, digamos, no católica, pues lo hacemos en San Julián. Pero al tener una importancia fundamental, de hecho nace por y para la beneficencia, es fundamental la cantidad de ferrolanos que han aportado no solamente su limosna, incluso todas sus fortunas. Y ahí tienes unos legados importantísimos de unos próceres impresionantes. Hay de todo, pues desde unos molinos de agua que había en la Graña, que los donó un capitán general de Ferrol precisamente, hasta edificios enteros, hasta obras de arte. Es un caso muy curioso el de Piñeiro, que fue uno de mis antecesores,
el que impulsó muchísimo el hospital de la calle del Hospital, el que hizo todas las ampliaciones que después se demolieron para dejar la traza primitiva del hospital, legó todos sus bienes. Era un hombre que tenía mucho dinero, vivía en la calle Real, cerca de Capitanía, en donde está ahora lo de las quinielas, en ese edificio. Sí. En el primer piso, creo, en el segundo vivía Piñeiro con una hermana, era soltero. Donó el altar de la Virgen del Carmen de la iglesia de San Francisco, lo donó él. A cambio él, la Armada le dejó para su capilla privada que tenía en su casa, la Virgen del Carmen barroca del siglo XVIII, que como él nos legó todo a nosotros, está ahora en nuestra capilla, es preciosa, una imagen muy bonita. Entonces Piñeiro le legó todo al hospital, y claro, le legó unos muebles magníficos, unos cuadros magníficos, y decía el patronato, el cabildo que decía, claro, es que ponemos esto aquí y nos van a decir, esto es de ricos, no es de pobres, ¿no? Estos no les damos nada porque son ricos. Entonces se debatió mucho y decidieron, mira, mejor que tirarlo en un almacén, que almacenarlo, que a última hora se va a pudrir, lo vamos a colocar, le explicamos a la gente que esto es un legado, una donación, y entonces están en el Hospital Nuevo todos los muebles de Piñeiro, con sus magníficos cuadros que donó, cuadros muy buenos, concretamente la Anunciación, que fue antes de ayer, creo fue, ¿no? La fiesta de la Anunciación, aún lo hablábamos allí, es un cuadro magnífico que hay de la Anunciación que fue donado precisamente por Piñeiro. Otras personas donaron edificios, varios edificios de Ferrol. Ahora mismo tenemos dos, que son el que está en la esquina de la calle de la Iglesia con Sánchez Valcartegui, sí, al lado del mercado, y uno que da a la calle María y a la calle Galiano, que ahora que está muy en ruinas y que desgraciadamente no podemos arreglarlo. Nuestro deseo sería arreglarlo y con las rentas contribuir a los fondos del hospital. Porque habíais pensado hacer, decías, aquí en tiempos de don Juan Cardona, en tiempos de hermano mayor de don Juan Cardona, se pensó en hacer una residencia para mayores que estuviese céntrica, que personas que les gusta pasear por su ciudad, que les gusta ir al casino, que les gusta ir al café o que les gusta ir al club de jubilados, pues que pudiesen tener, pero el tamaño no permitía que la infraestructura fuese suficiente, ¿no? Con el personal que necesitas, no se desechó porque no era viable económicamente. Ahí está. Y Piñeiro también tiene el panteón que tiene Piñeiro en este tenía momento su propio panteón hecho con piedra de Moeche, hay un plano magnífico. Los planos están guardados en el archivo del hospital. Estuvo en el cementerio de Canido, sí, lo construyó él para él, sí, y después también se lo donó al hospital con el plácet para que fuese utilizado por... O sea, lo donó todo. Todo, absolutamente todo lo que tenía, todo. Él y su hermana. Y su hermana también. O sea, fue la aportación más importante. Carmen Piñeiro, su hermana, instituyó lo que se denominó la institución Piñeiro, que era para atender a niños pobres, para hospitalizar a niños pobres, que estuvo funcionando durante muchos años y después ya se integró plenamente en el hospital. Entonces se hicieron dos alas del hospital para niños y niñas pobres. Quizá es el legado más importante que ha tenido en cuestión económica, el más importante. Sí, el más importante. Sí. Luego también tenemos otra persona que ha contribuido muchísimo, que fue Pardo de Atín. Sí, Pardo de Atín... De ahí el refugio, el nombre del refugio. Sí, pero Pardo de Atín no económicamente, puesto que no tenía posibles, era un hombre austero. Contribuyó con su tiempo y con su dedicación. Se dedicó, se quedó viudo muy joven, pero una hija, que yo la conocía, la hija, a Carmen, y vamos, donó algunos bienes materiales y algún dinero, pero poco, porque no lo tenía. Y el refugio se llama... Lo que sí él fue el impulsor, ya en la calle del hospital, del refugio para transeúntes. En realidad el Hospitalillo del Puerto nació un poco, como dije al principio, como transeúntes del Camino de Santiago, pero él ya lo instituyó como transeúntes, gente que no tenía dónde dormir, gente que venía a buscar trabajo y no lo encontraba, y después al construirse el Hospital de Caranza, se hizo uno en los sótanos del propio hospital y después en lo que llamamos ahora el anexo, que es el edificio que está el tanatorio en el bajo, en el primero consultas externas y en el segundo el refugio, pues se le dio el nombre de él. Es un refugio muy moderno, tiene 42 plazas, el de aquí de la calle del Hospital tenía 20, este tiene 42 plazas y como me dijo a mí un día, un día de los que iban a dormir allí, que a veces voy al reparto de la cena y eso y charlo con ellos,
me dijo, después del de San Sebastián, este es el mejor. Dice él. Entonces digo, bueno, Bueno. ¿usted qué pasa? ¿Hace la ruta? Sí, sí, yo viajo por toda España. Lo tenéis lleno, el refugio. Está lleno, sí. Está lleno siempre, sí. Aún cuando fue el sábado, estuve por allí charlando. Claro, todos quieren trabajar. Te dicen, yo quiero, los hay que no. Bueno, pero me hacía, sobre todo los jóvenes, me decía un muchacho joven que es dominicano, me decía, no, yo lo que quiero, hombre, yo estoy aquí feliz que ustedes me atienden, pero yo lo que quiero es un puesto de trabajo. Tal, claro. Y entonces, Asuntos Sociales se relaciona mucho con nosotros y son los que tratan de conseguirle. Cáritas también se relaciona y tratan de conseguirle. Pero antes nos quedamos en un punto importante, que marcó un punto de inflexión del hospital, que fue la hospitalización privada. Sí. Es decir, se decidió que hubiese hospitalización privada para que con los fondos que estas personas aportaban se pudiese mantener a los enfermos de pago. Que había muchos, perdón, a los enfermos sin recursos, sí. Que había muchos al principio. Entonces fue una idea muy buena y se mantuvo hasta prácticamente los años 70 del siglo XX, casi 80. Ahora ya no hay nadie ahora no hay nadie que no tenga cartilla. Claro, es que lo que es definitivo es la seguridad social. La seguridad social. O sea, la seguridad social que la introduce Franco. Las leyes sociales. Y realmente empieza a funcionar en los años 60, ¿no? En los años 60 empieza a funcionar, pero aún seguía habiendo enfermos de beneficencia. De beneficencia, sí, hasta los años 70, 70 y tantos. Sí, había. Disminuyendo progresivamente y ya llegó un momento que no había. Que ya no había ninguno. lugar. Entonces, también conviene decir en este punto que no solo se atendía en el hospital al pueblo de Ferrol, sino a las comarcas limítrofes, es decir, a todos los ayuntamientos que forman lo que se llama Ferrol, Leume, Ortegal. Entonces, en aquella época, como atendíamos a muchos enfermos necesitados de estos municipios, todos los municipios ayudaban muchísimo, están las tablas aquí de las aportaciones, se ayudaba muchísimo. Después, cuando no hubo ya esa necesidad, dejaron de ayudar. Se mantiene ahora para el albergue, exclusivamente para el albergue, se mantienen aportaciones pues, de la Xunta de Galicia, de la Diputación Provincial, del Parlamento Gallego, de ayuntamientos, si no quiero olvidarme de ninguno, pero creo que no me olvido, Cedeira, Neda, Narón y Ferrol. Son los que aportan, el que mayor aporta Ferrol, sí. Después la Xunta aporta una cantidad importante, la Diputación Provincial también, y los ayuntamientos de Narón bastante importante, y Neda y Cedeira, pues una cantidad que siempre es de agradecer. ¿Y legados más importantes que el de Piñeiro? Más ninguno, vamos, me dijiste que el más importante es el de Piñeiro. Sí. ¿Tenemos algún legado más digno de destacar o son aportaciones sí, ya más o menos? Son aportaciones algunas dinerarias. Hombre, don Camilo Alonso Vega, el capitán general, fue decisivo. Que ayudó muchísimo en la construcción del hospital, porque era compañero y amigo de don Juan Cardona, estaba muy bien relacionado con todas las autoridades del Estado, y ayudó muchísimo. Y dio también sus aportaciones personales, dinerarias, importantes. Que, por cierto, hay un busto maravilloso de Juan de Ábalos. Hay un busto de Juan de Ábalos. Al lado de la yo creo que ya lo dije aquí en otra ocasión. Que es fantástico. Que un día yo, viendo de eso, en una universidad americana lo ponían como ejemplo de es precioso. De un busto de mucha calidad artística, sí. Y también nos donó un cuadro que era de él, que se lo había regalado la Guardia Civil cuando dejó de ser director, precioso. Que es de Enrique Segura, que precioso. Es quizá de los mejores que tengamos. Precioso. En el hospital. Bueno, porque tenéis una pinacoteca fantástica. Tenemos una pinacoteca porque la capilla muy buena. Ya es una maravilla. Ya la capilla. Yo lo demás no lo conozco. Bueno, pues podemos hablar un poquito de las obras de arte. Las obras de arte ya se vienen recibiendo desde un principio, concretamente el que está en el presbiterio de la capilla, sí. Fue donado por el marqués de San Saturnino y pintado por un pariente de Velázquez. Ese es de 1810 o 1811, estuvo en el Hospital Viejo, es de una calidad extraordinaria. Después, en el lado izquierdo de la capilla, está uno de la Virgen con los santos... Precioso. Con los santos fundadores de las órdenes religiosas, que está atribuido a Atanasio Bocanegra, que es también de una calidad, quizás según los expertos, de mejor calidad que el de Velázquez. El anterior, sí. Después está uno que es un poco tenebroso, que es San José de Oriol con un moribundo, que está en el lado derecho, muy bonito. Está una Santa Teresa también, muy bonita.
Y está uno moderno, que nos ha dejado en depósito el pintor ferrolano González Collado, sí, que, vamos, yo creo que la intención de él es legarlo definitivamente al hospital. Está una Sagrada Cena que está también en el lateral derecho. Después, en cuanto a imágenes, ya hemos citado la del capitán general Alonso Vega. Hay dos bustos, uno del general Franco y otro del rey, que es el que ahora está en el Salón de Cabildos Generales. Y hay uno de Piñeiro, un busto de Piñeiro, que está en los jardines posteriores del hospital, al lado de urgencias. Y después hay otro que era del hospital, pero que el hospital se lo donó al ayuntamiento, al pueblo de Ferrol, que es el de don Dionisio Sánchez de Aguilera, que está en la plazuela de Sánchez de Aguilera, que se llama, que está enfrente al hospital. Está muy deteriorado, muy mal proporcionado, tiene una basada. En fin, cuando el ayuntamiento tenga algún dinerillo más, habría que... Y luego, lo que sí tenéis en esa capilla, que la capilla es divina, porque es preciosa, muy bonita, muy es bonita. Preciosa. Pero lo que tenéis es una reliquia, Sí, de San Justo. una reliquia de San Justo, pero totalmente... Cuéntala la reliquia. Os cuento. Bueno, tengo que decir en este momento también que uno de los mandatos que tuvo siempre la congregación y la actual fundación es el mantenimiento de una capilla dedicada al Espíritu Santo. Es esa capilla de la que estamos hablando, es la capilla del Espíritu Santo. Y tiene los restos del cuerpo incorrupto de San Justo. En aquella época, a principios del 19, en 1800, todos esos tiempos, le daba mucho prestigio a las iglesias el tener reliquias. Sí. Entonces, normalmente venían de Roma, que era donde Claro, era... por eso te digo yo, pero al pobre de San Justo, ¿qué se le perdió en Ferrol? Bueno, pues, ¿cómo vino a Ferrol? Vino porque hubo un prócer del hospital que también legó bastantes cosas, pero sobre todo le dio mucho dinero en vida, que es don Manuel Fernández Varela, del que también hay un cuadro precioso en el hospital, que dijo, fue hermano mayor del hospital, pero un poco de aquella manera, ¿no? Sí. El segundo era el que ejercía, y él era el que se relacionaba con Madrid, el que se relacionaba... Y era el comisario general de la Cruzada. El comisario general de la Cruzada era el representante en España de las limosnas que el Vaticano aportaba a distintas naciones para el mantenimiento de la fe católica. Ajá. Entonces este señor manejaba unos fondos importantes. Y él consideró que era muy importante para el mantenimiento de la fe católica en España que el Hospital de Caridad de Ferrol, que era su pueblo, él había nacido en Ferrol, que tuviese mucha dignidad. Entonces él gestionó el traslado de los restos de San Justo. Fernández Varela fue un personaje muy popular en Madrid. Estaba muy metido en todas las cosas literarias, artísticas, y ayudó a muchísima gente. Ayudó a desecar la laguna de la Antela, por ejemplo. Sí, dio fondos para eso. No me digas, o sea que estaba metido en todo. Estaba metido en todo. ¿Y de qué época estamos hablando? 1815, 1812, esa época estamos hablando. Y entonces él gestionó el traslado de los restos de San Justo. Y se trasladó con toda pompa. Vino en barco primero desde Italia a Barcelona, de Barcelona a La Coruña y de La Coruña a Ferrol en barco. Y se depositó en la iglesia del Socorro. Anda. Y allí ya con toda pompa, con todas las autoridades, con celebraciones eucarísticas, misas, estuvo unos días hasta que se preparó el sitio en el propio hospital, de la calle del Hospital estamos hablando. Y con toda pompa y con toda solemnidad, con tropas acompañando a San Justo, se trasladó allí y allí estuvo hasta que se trasladó a Caranza. Ahora ya no tanto, o casi nada, pero hubo una época en que las madres llevaban a los niños enfermos y eso, los llevaban a los pies de San Justo. Porque San Justo es niño. Es un niño, creo que de 7 años. Sí. Y los llevaba para pedir por la curación de los niños enfermos. Curiosamente, hace cosa de 5 años o 4 años, me llegó una carta de Italia, en italiano, con una imagen, con una postal, con una estampa de San Justo, con una foto de San Justo. Del nuestro San Justo. Y con una oración, y ponía, pregare por no tal, y dice, restos incorruptos de San Justo que se encuentran en el Hospital de la Caridad de Ferrol, España. Fíjate. Entonces nosotros hicimos unas estampas, tomando como modelo el que ellos habían hecho, las tenemos allí al lado para que las personas que las quieran las puedan
recoger. Bueno, como decía antes, Fernández Varela también se puede considerar, aunque no legó, digamos, bienes materiales tangibles, como pueden ser edificios y eso. Así, por ejemplo, él, aunque nació en Ferrol, era porque su padre era capitán de corbeta de la Armada, le pilló aquí, la madre vivía en la Puebla del Caramiñal, pero vino a ver a su marido y dio a luz en Ferrol. Entonces, él le tenía mucho cariño a Ferrol y a la Puebla del Caramiñal. Concretamente, el instituto, donde ahora está el Instituto de la Puebla del Caramiñal, lo donó él también. O sea, que era un hombre con muchos posibles, no de él, que él murió pobre, pero como manejaba los fondos de la cruzada... Bueno, pero hacía mucho bien su alrededor. Porque era una forma de difundir la fe católica. Y, hablando en este momento de todo esto, lo que tenemos que llegar, claro, que lo estoy dejando un poquito para después del intermedio vamos a hablar, pero de santo a santa. Porque vamos a hablar de las siervas de Jesús. Sí. Que en este momento, aunque ha habido varias congregaciones, desde que empieza el hospital, ¿verdad? Hay varias. No, llegaron ya empezado el hospital, no estuvieron en el hospital del puerto, de la calle del Espíritu Santo, no pero había monjas. Las siervas, no. Otra congregación. Ninguna. En la calle del hospital, en la calle de Espíritu Santo no había religiosas. Llegaron ya a la calle del hospital. Estuvieron las mercedarias, que duraron poco tiempo. Después hubo otra orden que ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba, también muy poquito tiempo, porque además se disolvió la congregación, o sea, se disolvió en España y desaparecieron. Pero ya llegaron las siervas de Jesús a Ferrol en el 1800 y algo, no recuerdo la fecha exacta, pero llegaron a Ferrol para atender a los enfermos en los domicilios. En casa. En casas. Claro. Montaron una casa... No al hospital. No. Ahora te cuento la historia, que es muy bonita. Sí. Ahora le cuento, vamos, a los espectadores, perdón. Sí. Llegaron para atender a las casas enfermas. Estuvieron en la calle Espartero y estuvieron en la calle Magdalena. ¿Cuántas llegaron? Llegaron sobre 12. 12. Sobre 12. Y entre ellas... ¿Llega con ellas la madre fundadora vino después. Cuando ya estaban establecidas aquí en Ferrol, las atendieron las monjitas que ya había en el asilo. En el asilo ya había una congregación, no de ellas, de otra congregación. Las atendieron muy bien, las atendieron los sacerdotes de Ferrol. El propio hospital ya tuvo un primer contacto con ellas, pero no, se dedicaban a cuidar enfermos. Entonces ya cuando le dijeron a la madre fundadora que ya estaban asentadas en Ferrol, vino de visita a la madre fundadora. Vino a verlas y entonces el hermano mayor del hospital dijo, voy a pedirles que vengan al hospital. Y fue a verlas. Y las monjitas le dijeron, madre, por favor, no acepte que va a ser una fuente de conflictos para usted y para nosotras. Entonces la madre María Josefa se fue a visitar al obispo de Mondoñedo y el obispo de Mondoñedo le dijo, acepte, que el que usted haya venido a Ferrol seguro que es un mandato divino para que usted se haga cargo del hospital. Le han pedido eso porque está de Dios que ustedes estén allí. Lo vamos a dejar aquí, sí. Vamos a publicidad y en medio minuto estamos.